nos saltamos absolutamente todo esto, esperamos que el perro no ladre, no pase nadie gritando y vamos directamente a el eje temático 2, que bueno, se resume muchísimo, pero cuando digo muchísimo es muchísimo, pero es increíblemente importante. La poca información que está acá, digamos, es muy importante en todos los aspectos y al mismo tiempo en el examen esto se puede ir mezclando absolutamente con todo, ya que el pan, que es lo que vamos a ver en su mayoría, es algo muy consumido y algo que a partir de la panificación o los productos de panadería se pueden hacer muchísimas cosas. Así que empezamos como dice acá, ingredientes del pan. Los ingredientes del pan para hacer un pan básico, una receta convencional, son los siguientes y además también vamos a ver cuáles son las funciones que van a cumplir. Bueno, principalmente harina estructural, le va a dar estructura al pan, sustrato para la gelatinización y la gelificación, ya que ahí va a estar el almidón y la amilopeptina, ya vamos a ver más adelante qué es eso. Sustrato para la reacción de Maillard, ya que se necesita el grupo carbonilo de un azúcar reductor. Y bueno, ahí también vamos a conseguir eso. Y aporta proteínas para la formación de gluten. ¿Sí? Eso en teoría ya lo sabemos, pero tiene prolamina y glutenina, lo cual nos va a dar, eh, junto con el agua y el amasado, la formación de la red viscoelástica llamada gluten. Agua hidratante, hidrata absolutamente todos los demás componentes, todos los demás ingredientes, disuelve el sal y el azúcar, participa en la gelatinización, ya vamos a ver que es indispensable para esta, y indispensable para la formación del gluten, como lo había dicho recién. Azúcar, sustrato de fermentación, otra vez, en este caso va a ser para las cerevisias, azúcar, sustrato de fermentación para las Saccharomyces cerevisiae, ¿sí? A grosso modo lo que se van a comer las levaduras para después poder formar el dióxido y el alcohol. Sustrato para la reacción de Maillard, de vuelta para el grupo carbonilo de un azúcar reductor, también se obtiene del azúcar. Tenemos la sal, que le va a estar dando sabor, inhibe la acción enzimática de las proteasas y favorece la acción enzimática de las amilasas, ¿sí? Lo de sabor es un poquito obvio, así que hay que hacer énfasis en lo otro, en la inhibición de las proteasas y esto que le da, favorece a las amilasas. Y por último, pero no menos importante, la levadura, que es el agente de levantamiento. Y ya está. Como sabemos, el pan va a tener mucha concentración de almidón, ¿sí? Porque se hace con la harina. Y entonces tenemos que saber cuáles son las modificaciones del almidón. Nosotros usamos de ejemplo general el pan, pero se da en muchos otros productos de amasado dependiendo qué nosotros querramos hacer, pero en general son por calor húmedo, se va a formar la gelatinización, la gelificación y la retrogradación, ¿sí? Primero, primero se va a dar la gelatinización, sí o sí. Para que se dé la gelificación y la retrogradación, tiene que pasar la gelatinización en ese orden tal cual, si no, es imposible. Y por calor seco, solamente dextrinización. Entonces, de vuelta a los ingredientes del pan, son 5 harina, agua, azúcar, sal, levadura, ya vimos cuáles son sus funciones y por qué son. Y ahora los cambios físico-químicos importantísimo, en esto se basa básicamente la materia, así que dale. Bueno, primero, hidratación y activación de la levadura Saccharomyces cerevisiae con el agua. Esto depende un poquito también en el orden en el que nosotros lo hagamos o cómo nos dice la receta que hay que hacerlo. ¿Sí? Muchas dicen que, por ejemplo, como es en este ejemplo, hay primero que hidratar la levadura, o te va a decir directamente que se hidratan todos los componentes, o dependiendo. Nosotros tenemos que razonar y fijarnos, dependiendo cómo dice la receta, cuál va a ser el orden de los cambios físico-químicos. Entonces, en este caso, para este ejemplo, dice hidratación y activación de las levaduras. Hidratación y activación de las levaduras, es decir, mojar la levadura. Fermentación de la levadura, esto ya lo va a empezar a hacer. Cuando dice fermentación de la levadura, nosotros entendemos que ya está en contacto con la harina, mínimo, para que pueda empezar a hacer la fermentación. Después dice hidratación de todos los componentes, imagino que recién se mezcla con los demás.
Hidrólisis del almidón, ya le agregamos agua a nuestra preparación, ¿sí? Cuando nosotros hacemos la corona, es decir, dejamos la harina en la mesa y hacemos el huequito donde ponemos el agua y demás, ya estaríamos llegando a esta parte. Absorción del agua de los granos de almidón, más adelante vamos a ver un poquito más en detalle, pero absorción quiere decir que está en contacto con el agua sin la energía suficiente para que penetre, pero es una hidratación superficial. Después tenemos la formación del gluten, digamos, ya que los granos de almidón se hidrataron, las proteínas van a estar en contacto con el agua, más el amasado, que nosotros estamos haciendo todo esto al mismo tiempo, ya va a haber una formación de gluten. Después tenemos la fermentación de las levaduras, que bueno, ya lo mencionamos antes, pero se sigue dando a 28-32 grados. Va a haber un aumento de peso y volumen por la absorción del agua, ¿sí? Ya de la masa. Y después se da el segundo amasado, o mejor dicho, antes del segundo amasado, o lo que nosotros queremos conseguir en el segundo amasado. Ok, nosotros tenemos entonces, va a haber una fermentación de las levaduras. Para este punto, cuando nosotros decimos fermentación de la levadura, ya terminamos el primer amasado, que se le denomina así, y ya estamos dejando como reposar la masa. Por lo tanto, vamos a tener un aumento de peso y volumen, ya cuando se haya absorbido más el almidón y demás, se va a aumentar nuestro sistema alimentario, va a aumentar su consistencia, va a ser completamente visible eso para nosotros. Y después de darle el segundo amasado, acá también podríamos agregar antes del segundo amasado, o sea, nosotros hacemos el amasado, forman todo lo que dijimos, dejamos reposar y ahí cuando dice fermentación de las levaduras, 28-32 grados, es cuando nosotros dejamos reposar, digamos. Después le damos un segundo amasado, que por lo general es cuando le damos formita, lo que sea que le estamos dando formita, de lo que sea cual sea. Le estamos dando formita, sea cual sea la forma del pan. Y a partir de acá nosotros ya estamos teniendo en cuenta que entró al horno, ¿sí? Después del segundo amasado, le damos la formita al pan, entra al horno y los cambios físico-químicos que ocurren es que la fermentación va a llegar a su pico máximo, que es a los 60 grados. Después de eso ya las levaduras se mueren, por decirlo en palabras fáciles. La inactivación de las levaduras a más de 60 grados llegan a su pico máximo a los 60 grados. Después va a haber una absorción del agua de los granulos de almidón. Cuando tienen suficiente energía por la acción del calor, ya va a penetrar el agua adentro del gránulo. Se va a provocar la gelatinización entre los 52 y 85 grados, dependiendo qué tipo de harina nosotros estemos usando, qué tipo de almidón sea. Va a haber una coagulación de las proteínas de 60 a 80 grados, acordémonos, muy importante. Va a haber una evaporación a los 85 grados, 90, y va a ocurrir el pardeamiento no enzimático, reacción de Maillard, a los 120 grados. Después también podemos agregar, si se quiere, que una vez que baje la temperatura ambiente, se puede formar la gelificación y, por último, si pasa mucho tiempo, la retrogradación. Pero hay que saberse esto como la Biblia. Nosotros más que sabernos esto tenemos que ir relacionando qué pasa. A ver, si mojamos la harina va a haber una hidratación de los granulos de almidón. Nosotros ya hacemos esa correlación. Y además hay que entender, por ejemplo, que cuando dice pico máximo de las levaduras a 60 grados, ya estamos hablando de que pasó adentro del horno. Y al mismo tiempo pensar, si ya lo metimos en el horno, ya tendrían que haber pasado estos antes, dependiendo cómo sea la receta que nos la den. Bueno, ahora importante, dije algunas palabras raras que nosotros tenemos que saber perfectamente qué significan o a qué se refieren o de qué estamos hablando, porque por ahí solamente repetimos y no entendemos bien qué es. Esta parte es un poquito difícil, diría yo, pero bueno. Conceptos. ¿Qué significan esas palabras raras que yo acabo de mencionar? Gelatinización. Quiere decir que el agua penetra en los granulos y estos comienzan a hincharse, ¿sí? Los granulos de almidón. El calentamiento provoca la ruptura de los puentes de hidrógeno y se produce la hidratación completa de la amilopectina. Y se dispersa la amilosa. Ahí dice D, pero se dispersa la amilosa.
formando un sol coloidal. Hacemos memoria de lo que vimos en el video anterior. Quiere decir que en el sol va a haber sólidos, ¿sí? ¿Dónde me quedé? Formando un sol coloidal que contiene los granulos de almidón intactos. Entonces, la amilosa y la hay que tener en cuenta lo más importante, la amilosa y la amilopectina hacen como una separación donde la amilopectina va a formar en parte la gelatinización, que como lo vimos en el gel de pectinas es esa red tridimensional, ¿sí? Que deja un huequito, y después lo otro va a quedar más o menos intacto, como haciendo que la masa, haciendo que el medio sea un poco viscoso, que no sea 100% agua, porque va a quedar, la amilopectina va a formar la red y la amilosa se va a quedar un poco haciendo que quede más espesa. Y esto nosotros no lo podemos apreciar al 100%, es algo muy micromolecular, pero nos tenemos que hacer esa idea más o menos igual. Ya hay un dibujito. Después tenemos la gelificación, formación de gel a partir del enfriamiento del almidón gelatinizado. La disminución de la temperatura permite la formación de puentes de hidrógeno otra vez, establece entre moléculas de amilosa dispersas, resultando en una red tridimensional que contiene agua y gránulos de almidón. Bueno, lo que dijimos recién, pero al revés. O sea, eso ya estaba más o menos así, pasó la gelatinización que le da la estructura o la forma al pan como nosotros lo conocemos, y después ocurre la gelificación, que es cuando, digamos, nuestro pan llega a la temperatura ambiente, sí que se pone un poquito más duro, pero no muy, y se vuelven a dar un poco de la relación entre la amilosa y la amilopectina. Y después tenemos la retrogradación, que si la pasta de almidón gelificada envejece, se forma mayor cantidad de puentes de hidrógenos intermoleculares entre la amilosa y la amilopectina. Ahí me faltó, pero bueno. La tendencia a retrogradación se incrementará a bajas temperaturas y el pH será neutro. Esto es ya cuando el pan está duro, durísimo. A esto se le reconoce como retrogradación. Cuando dejaste un pan todo el día, toda la noche, va a ocurrir la retrogradación. Por eso es necesario que pasen sí o sí en este orden. No pueden pasar de otra forma. Va a haber una gelatinización del almidón, una gelificación y por último una retrogradación. Que hay que mencionar que la gelificación y la retrogradación son reversibles. Nosotros podemos volver hacia atrás en estos procesos. En cambio, la gelatinización no es reversible. Una vez que nosotros ya hicimos la gelatinización por el calor, por el agua, ya no podemos volver atrás, ¿sí? Ya va a quedar así. Y por último, dextrinización no es más que la hidrólisis del almidón, se acompaña de un cambio de color, se forman las dextrinas. Recordemos que la dextrinización se da por calor seco, las otras tres son las más importantes que se dan por calor húmedo, que es normalmente como se hace el pan. Bien, ingredientes del pan, otra vez dice eso, pero no le den bola a ese título. Acá son algunas aclaraciones. ¿Qué dice? Gelatinización. El agua penetra en los granulos de almidón. Estos comienzan a hincharse. Del calentamiento provoca la ruptura de los puentes de hidrógeno y se produce la hidratación completa de la amilopectina y dispersa de la amilosa. ¿Ok? Entonces la amilopectina forma esa red y la amilosa se queda formando un sol coloidal que contiene los granulos de almidón intactos. La amilosa es más soluble que la amilopectina y tiende a salir de los granulos durante la gelatinización, formando una red tridimensional que atrapa el agua y los granulos hinchados. La amilopectina, por su parte, se mantiene dentro de los granulos, contribuyendo a la viscosidad de la solución. Ok, lo había dicho mal, espero que nadie escriba lo que dije recién. Es al revés, ok, acá. Muy importante en esta parte. Nosotros sabemos entonces que la amilosa y la amilopectina se separan, pero qué rol cumplen cada una vez que se separan y como nos dice acá. La amilosa va a formar la red tridimensional que atrapa el agua y los gránulos hinchados. La amilopectina, por su parte, se mantiene dentro de los gránulos y contribuye a la viscosidad de la solución. ¿Sí? Al revés será. La amilosa forma la red tridimensional, la amilopectina contribuye a la viscosidad. Después, retrogradación, la amilosa y la amilopectina se reasocian, se forma una cristalización. Y otras palabras que decía antes, absorción, una hidrólisis superficial, como les había comentado, absorción, una hidrólisis que penetra en los gránulos. El gluten
yo había mencionado recién, pero dice, no hay gluten en la harina, esta se forma en el amasado cuando combinamos las proteínas de la harina con el agua. Sí, una aclaración, pequeña aclaración importante, pero bueno. Esta es una pequeña imagen que me robé de la web, la encontré por ahí. Dice, los gránulos de almidón son insolubles en agua fría. Dice, los gránulos de almidón son insolubles en agua fría, pero si se calienta a 70 grados aproximadamente, se empieza un proceso de absorción de agua en las zonas menos organizadas, se retiene mayor agua en el gránulo, se empieza a hincharse, se pierde el ordenamiento interno, se rompen los iones puente de hidrógeno intermoleculares y se libera la amilosa. Finalmente, los gránulos hinchados, estos se romperán parcialmente y la amilosa y la amilopectina se dispersarán en la solución. Bueno, esta es una imagen que me robé de internet, que es la tinización del almidón. Dice lo mismo más o menos que yo lo decía, pero hay algunos dibujitos. Absorción de agua, y podemos ver cómo está entrando el agua penetrando en el gránulo de almidón. El hinchamiento, porque absorbe el agua, los puentes de hidrógeno se rompen y se forman otro tipo de puentes de hidrógeno. Y ahí tenemos más o menos cómo la amilosa y la amilopectina actúan. Recordemos, la amilosa va a formar como la pequeña red y la amilopectina va a esparcirse y va a quedar en la solución. Y por último, tenemos que saber para este eje agentes de levantamiento. Son 3, bastante facilitos, pero hay que tenerlos en cuenta. Se dividen en biológicos, físicos y químicos. Biológicos, solamente hay uno y es el más convencional, el que más se usaría y el que nosotros usamos en el ejemplo. Saccharomyces cerevisiae, es decir, levaduras. Produce desecho alcohol y dióxido de carbono, lo que le da su función leudante. Los sustratos son maltosa, sacarosa, fructosa y glucosa, es decir, por lo general carbohidratos. Existen dos tipos, fresca y seca. No tengo un dibujito acá, pero básicamente la fresca es como un cuadradito que suelen estar en las heladeras en un supermercado, y la seca es el polvo, que es lo que más se usa normalmente. Después tenemos agente de levantamiento físico. Cuando un líquido pasa a vapor, digamos seguramente en la cocción, o por acción mecánica de batido se incorpora aire. Eso lo vamos a ver en el próximo video, pero cuando nosotros batimos las claras de huevo, ¿sí?, se incorporan burbujas de aire y se forma una dispersión, otro tipo de dispersión, pero eso también es un agente de levantamiento. Entonces, físico tenemos dos tipos: cuando un líquido pasa a vapor en la cocción, o por la acción mecánica del batido se incorpora aire. Después tenemos químicos, también existen dos. No hay más que decir, simplemente por reacciones químicas se da una reacción de levantamiento que hace que pues aumente, posiblemente también formando, bueno, ahí dice, formando dióxido de carbono. Y estas dos variantes son el bicarbonato de sodio y cremor tártaro y el polvo de hornear. ¿Sí? Bueno, no hay nada más que decir, más que aclarar que esto es súper importante, absolutamente todo, saberse perfectamente esto, saber perfectamente esto, comprenderlo, entenderlo, abrazarlo, asociarlo, todo. Entender perfectamente qué es cada una de estas partes de la gelificación y qué pasa con toda su estructura, poder explicarla y comprender qué pasa con el almidón, qué pasa con la amilosa y qué pasa con la amilopectina en cada una de sus partes. Bueno, esto es lo mismo, solamente que quise ampliarlo un poquito más, y algunas imágenes para que se puedan hacer la idea. Y agentes de levantamiento también. Todo es importante, no hay nada que no se pueda, y este es un pequeño spoiler del próximo video, ¿sí? Así que lo dejo por acá y esperemos que el próximo video ya esté pronto.